Esta es Tercera Llamada. Tercera. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Foro FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Ayuntamiento de Barcelona, ciudad invitada de honor, la Universidad de Guadalajara y Cultura UDG, a través de su coordinación de música, tienen el gusto de inaugurar esta edición de Foro FIL con una de las bandas más queridas y representativas de la música española contemporánea. Esta noche recibimos a Love of Lesbian, la música indie en Iberoamérica. La banda llega a Guadalajara para presentar sus nuevas canciones y abrir oficialmente las noches del Foro FIL. Los invitamos a disfrutar de este concierto, así que demos la bienvenida con un fuerte aplauso a Love of Lesbian. Pareciéndote aquel gran ser que se creía nada. Yo por mi parte, sabes bien, puedo ser la pieza que jamás encaja. Indomesticado animal, insatisfecho para variar, el que maulla por más espacio. Pero los gatos que andan por los tejados los cambiarían por probar tu regazo. Te he dicho gracias alguna vez, cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene. Yo me vengo abajo y respiro fatal, mientras tú, ejército de salvación, y los demás van y vienen, y siento que hasta el suelo se mueve, se hace la distancia entre el mundo y yo, mientras tú, ejército de salvación. La inspiración a veces se va, o está a tu lado y tú no te enteras de nada. En otras la solución era encontrar al fin la María adecuada, que se ría de mi miedo a escribir, que pase por encima de mí, que lo sepa hasta mi piel. Hoy veo la posibilidad de hacerte una canción total. Te he dicho gracias alguna vez, cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene. Yo me vengo abajo y respiro fatal, mientras tú, mi ejército de salvación, y los demás van y vienen, y siento que hasta el suelo se mueve, se hace la distancia entre el mundo y yo, mientras tú, mi ejército de salvación, mientras tú,
mi ejército de salvación. Pocos más me hablan y me miran de frente y saben cabalgar el fuego de mi satisfacción vital, mi impulsividad. Lo llaman hoy TDA. Si mañana en la orilla te miran los caimanes de la depresión y la tierra quiero ser tu ejército de salvación. Y este orgullo imbécil, mi fatal aliado, me impide decir la verdad. Moriría antes de reconocer que eres tú. Ya lo sé, esto aún no ha acabado, nos fluye con facilidad. Sé que aún nos pasa y que aún pasará. Quiero ser tu ejército de salvación, tu ejército de salvación. Quiero ser tu ejército de salvación. Quiero ser mi ejército de salvación. Quiero ser tu ejército de salvación, tu ejército de salvación. Amigas, amigos, amigues, estamos hoy con Santi y Uri del fan club de John Boy de Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un Love saludo. of Lesbian en calle 11. De hecho, es broma, pero ustedes empezaron un poco como Pantera, empezó como grupo de air metal con Spandex. Ustedes empezaron cantando en inglés. O sea, adolescentes, jóvenes queriendo hacer rock and roll en el idioma del rock and roll. Sí, creo que es probablemente un error de juventud, un error que bueno, si persistes demasiado en ello, pues puede fastidiarte, puede joderte la carrera, pero bien, porque realmente no se veía, nuestra personalidad no afloraba en inglés hasta que no cambiamos al castellano. Pues la verdad es que no sucedió nada más que telonear a The Cure, que eso sí que fue maravilloso, pero aparte de eso no sucedió nada más. Pues sí, nada mal, nada mal. ¿Esas eran sus referencias de Pitch Mode, Cure, U2 tal vez? Sí, por Sí. supuesto, todas estas bandas que mencionas estaban ahí, sí, no, por supuesto, Pink Floyd, cosas más antiguas quizás también, Pixies, Bowie. Smiths, Bowie, por supuesto, estábamos ahí, más otras cosas que habíamos escuchado en nuestro país, como El Último de la Fila, sí, sobre todo El Último de la Fila y Nacha Pop, sí. Luego un rayo cabrón de honestidad les llevo a la verdad y empezaron a hablar en castellano. ¿Cómo fue? ¿Por qué se dio ese cambio?
Bueno, al final, para nosotros era lógico, ¿eh? En definitiva, nuestro idioma, nosotros hablamos en castellano y en catalán. De hecho, nuestra lengua materna es el catalán, ¿de acuerdo? Aquí en Claro. Cataluña. De hecho, entre todos nosotros hablamos el catalán. Y yo creo que tenemos mucha más complicidad con una palabra, por ejemplo, como domingo, que no como Sunday, ¿no? O sea, entonces yo creo que en definitiva el hecho de pasarnos al castellano fue una cosa natural, necesaria y casi vital. Porque si hubiéramos seguido en inglés, un poco como decía Santi, yo creo que no estaríamos ahora haciendo esta entrevista. Y el castellano fue un poco nuestra tabla de salvación, por llamarlo de alguna manera. De hecho, digo, para mí parte del atractivo de Love of Lesbian, si no el principal, son esas metáforas que logran encapsular en pocas palabras muchos sentimientos y mucho sentido también. O sea, si tuvieras que describir lo que resientes cuando escuchas como, por ejemplo, un gato maullando para tener atención, ¿no? En la de Ejército de la Salvación. Si tuvieras que describir qué te hace sentir esas palabras, tendrías que escribir una página completa. Pero en 3 palabras encapsulas pues toda esa complejidad de sentimiento, un poco como cuando Sabina dice, y el lunes al café del desayuno. O sea, sabes que acabó el fin de semana, que vas a volver a la rutina, que ya se enfrió la pasión, y lo dice en 3 palabras. Esa poesía les es natural y cómo logran encapsular así pues tantas cosas en pocas palabras. Bueno, supongo que una de las explicaciones tiene pues haber leído. Eso no obstante, mucha gente ha leído y simplemente leyendo pues no sucede lo que sucede en un acto creativo, que pasa por lanzarte al agua y empezar a escribir y a equivocarte y a escribir mucha, digamos, como se dice en castellano, aquí en España se dice mucha paja, que al final no sirve para nada, simplemente pues para darte cuenta de que en el proceso creativo un 85% es fracaso, pero luego vas escribiendo, 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 escribiendo y al final yo creo que el truco está en dejar que tu inconsciente, que es 100.000 veces más inteligente que el consciente, tome las riendas, y eso es muy complicado, ¿eh? Dejar que tome las riendas tu inconsciente porque tienes que superar ciertos muros de represión. De pudor, ¿no? De pudor, correcto. Entonces, el inconsciente que es muy listo sabe que puede, digamos, como saltar ciertas censuras a través entre algunas armas, la metáfora, ¿no? Que es como un lenguaje un poco críptico, escondido, donde puedes soltar muchísimas verdades o, bueno, hay miles de recursos poéticos, bueno, miles no, de, decenas, digamos, que si los dominas un poco, pues al final se incorporan en ti y es el inconsciente, ya te digo, el que trabaja todo el rato, en mi caso. Por eso el inglés tal vez es más fácil al principio, porque pones una barrera entre pues tus oyentes y quién eres, lo que sientes, ¿no? Por supuesto, y el inglés tiene otra cosa, que es que la manera de plantear una letra es completamente diferente, es mucho más abstracta, trabaja muchísimo más con las imágenes, es mucho más simbólica. Nosotros, tanto en España como en Latinoamérica, necesitamos como una especie de narración, un hecho que va un poco de principio a fin o que se entienda, ¿no? David Bowie puede hablar de las arañas de Marte y de su puta madre, ¿sabes? Lo siento, pero al final es la música la que hace que entiendas la letra. Es muy curioso, con el inglés pasa eso a veces, ¿no? Tienes que ser mucho más literal en las lenguas, en castellano, digamos. Literal y literario, ¿no? Sí, Pues también. literal y literario, correcto. Otra frase que apunte es la de nunca estuvimos de moda, entonces no vamos a pasar de moda, o sea, estoy parafraseando. Y es cierto que tienen una gran libertad en los estilos musicales que escogen. O sea, es muy difícil decir qué estilo de música toca lo lesbian. Hay canciones muy rock, hay canciones que son como con un beat disco, en alguna como ponen vocoders en el coro de una manera completamente como gratuita, digamos, o sea, original, ¿no? Otras son con piano, baladas,
no tienen ahí tampoco pudores, restricciones, o sea, lograron vencer esas barreras de estilo. Es que a veces tener personalidad es muy aburrido, ¿eh? No, pero escucha, mira, hay una cosa curiosa a raíz de esto de lo que tú comentas, Quentin, porque nosotros somos conscientes de que hemos conseguido tener una trayectoria temporal en nuestra música. O sea, nosotros hoy en día, no sé, o sea, en un mismo concierto tocamos canciones que tienen 20 años y las maridamos fantásticamente bien con cualquier canción de Ejército Salvación, y eso es muy bonito, porque te ayuda a tener ese convencimiento, ¿no? de defender esas canciones en directo. Nosotros hoy en día podemos tocar Los colores de una sombra y la tocamos con la misma energía y el mismo convencimiento que estar tocando Ejército de Salvación. Y además también es muy curioso porque quieras que no, pues siempre estás escuchando otras bandas, por ejemplo aquí en España, y son bandas que están saliendo ahora, y yo todavía no he escuchado ninguna que suene a Love of Lesbian. Ajá, sí. Y creo que eso algo tiene de bueno y algo tiene de bueno que decir de la trayectoria de Love of Lesbian, ¿no? Una última pregunta para cerrar ese round one y luego pasamos al round two, donde quiero hablar justamente de la hermandad, de la amistad, del disco y también del concierto, obviamente, de Guadalajara. Pero vi que en sus redes sociales publicaron hace poco un comunicado donde decían que ya no iban a participar con ciertos promotores que tenían lazos con el Estado de Israel. Esa parte de compromiso social es algo nuevo, es algo en el corazón de la banda. ¿Cómo lo viven? Vamos a ver, yo creo que este tema quizás pues era tan flagrante, era tan escandaloso que, que ha hecho que sea inevitable, que sea imposible darle la espalda, mirar hacia otro lado. Creo que todos lo hemos visto, lo que ha pasado, no podemos decir que no lo hemos visto por la mañana, por la tarde, por Instagram, por la televisión. Creo que era evidente que como banda al menos tendríamos que dar un gesto para hacer ese pequeño push que sirviera como para mostrar a un nivel un poco más grande un descontento, como mínimo en una parte del país, que la verdad es que tampoco España es que ni pinche ni corta, pero esas pequeñas protestas o grandes protestas que se han sucedido en toda Europa, creo que al final les han hecho ver que no podían hacer esta masacre, este genocidio con la impunidad que pensaban que podían hacerlo, sino que había mucha gente mirándoles y juzgándoles y en algunos casos pues maldiciéndoles hasta cierto punto, ¿no? Entonces, creo de que nosotros hemos intentado poner nuestro granito de arena, ya está, es simplemente esto. Y a nivel personal, ¿no? El tema de la honestidad, otra vez, la sinceridad. Claro, hay que ser coherente con lo que sientes y también tengo que decir de que nos lo podemos permitir, es decir, hay bandas que están empezando y quiero matizar esto y que quede muy claro que si son bandas que están empezando y que necesitan esa oportunidad, ese festival donde tocar, etcétera, está claro de que tienen todo el derecho del mundo a no desaprovechar una oportunidad así. Nosotros quizás hemos tenido la gran ventaja de que, bueno, tenemos un colchón, digamos, como económico sobre el cual pues poder aguantar, digamos, la pérdida, ¿no? No más que la pérdida, sino el dejar de ganar. Solo cuando no me ves, si no me ves, encuentro el valor de mirarte sin el pánico que aún siento a tu inconsciente coacción. Ahora que tú no me ves, admitiré que un deseo malvado en un sueño se burlaba de mi torre de control. Y era sucio y era pecado, no puedo asimilar que era yo. Y era yo, que da igual, no siempre da lo mismo. Tú llovías
sobre mojado, debajo de tu nube era yo, y era yo. Ya está, de una vez le he dicho, no siempre da lo mismo. Cuando no me ves, yeah, 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 yeah. Por mucho que me esfuerce a todas horas, el deseo salta puros al revés. Ahora te pido que me odies de memoria, como un himno de los que saben perder. Yeah, yeah. Negaré ante el mundo lo siguiente, que si de algo voy sobrado es de falta de autoestima, y que por eso te lo canto sin tener que usar te quiero a través de una metáfora, y sea ánfora que uso para mencionar mis miedos a que un día las comprendas. Situación inaceptable, puede ser que esté viciado, a que te cueste descifrarme. Si entendieras la ironía de querer estar a solas, y cuando al fin tiempo consigo, me pregunto por qué huyo, pero solo sé decirlo cuando no me ves. Que me esfuerzo a todas horas, el deseo salta puros al revés. Ahora te pido que me odies de memoria, como un himno de los que saben perder. El día que el presente ya sea historia y las aguas se nos calmen de una vez, entenderás en mis silencios tantas cosas, las que ahora escribo cuando no me ves. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Amigas, amigos, amigues, seguimos con Santi y Uri de Love of Lesbian en Calle 11. Estamos hablando de su nuevo disco del año pasado, Ejército de Salvación, que es un disco que está enfocado hacia pues, conceptos de los que no se hablan tanto hoy en día, la amistad, la hermandad. ¿Nos pueden explicar un poco la génesis de ese disco? Bueno, como te he dicho antes, hay un ligero
no es que sea un contratiempo, sino que hay una cosa muy curiosa en el proceso creativo, es que al final tengo que justificar a mi inconsciente lo que ha hecho. Y esto solo pasa después de unas cuantas canciones y ver que hay como temas que he empezado a reiterar en una época determinada y que acaban siendo empaquetados en un disco en concreto. Eh, Otras veces ha sido el amor romántico, pero esta vez creo de que era necesario hacer un homenaje a la amistad, que es quizás una de las relaciones más duraderas en la vida de las personas e incluso cuando pierdes un amigo, pues puede ser tanto o más doloroso que perder a una pareja, digamos, como romántica, ¿no? Entonces creo de que hay una enorme diferencia entre las canciones dedicadas al amor romántico y a las de amistad, ¿no? Gana por goleada el amor romántico y simplemente queríamos equilibrarlo y hacerle justicia, pues, a todos nosotros, ¿no? A la banda como entidad de amigos, ¿no? También un tema como de humanismo, una necesidad de hermandad, porque no es lo mismo la amistad que la hermandad también. Bueno, pero sí, pero mira, ciertamente, en definitiva, esa hermandad es casi un agradecimiento a toda la carrera que llevamos juntos, ¿no? O sea, es que nos conocemos desde que, bueno, yo, por ejemplo, con Jordi, el guitarrista, íbamos juntos a la guardería. Con Santi desde los 16 años que estamos, que hemos ido deambulando conjuntamente por las carreteras de este país y de Latinoamérica y del resto del mundo. Con Julián igual, o sea, yo creo que en definitiva, claro, o sea, ser amigos está bien, pero es que generar y crear una hermandad yo creo que es un punto que va un poquito más allá, se acerca mucho más a la familia, se acerca al compartir, al perdonar, a ese abrazo fraternal, ¿no? De muchas veces de perdón o de agradecimiento. En definitiva, es que en el momento en el cual yo, por ejemplo, escuché por primera vez la canción de la hermandad, se me encendió algo dentro como dije, wow, hostia, esto es un tema que es un canto a algo que quizá no hemos tenido o no hemos conversado nunca. Y a veces eso también, pues la música... La música te permite eso, ¿no? O sea, expresar en una canción lo que quizá no has podido expresar en una conversación. Y bueno, es esa parte bonita que como que nos hemos regalado en este disco, ¿no? Y es muy bonito poderlo hacer después de 30 años de trayectoria musical. Y regresamos al tema ontológico del ser, de la honestidad, de la sinceridad. Sí, sí. Sí, es que al final yo creo que ser auténticos y honestos es lo que te lleva a permanecer mucho tiempo juntos, porque ni el engaño ni la mentira te va a hacer perdurar en una relación. Por lo tanto, yo creo que al final también, o sea, nosotros con los años hemos aprendido a cuál es el rol y el papel de cada uno en la banda y todo el mundo lo hemos asumido de una manera responsable y digna y merecida. Y por lo tanto, yo creo que eso es parte fundamental, creo, del éxito. Bueno, hablo de éxito porque para mí es un éxito. Llevar 30 años juntos, me da igual si estoy llenando escenarios muy grandes o estoy haciendo giras en lugares pequeñitos, porque para mí el éxito es poder llevar 30 años juntos. Y vivir de eso. Exacto, sí, sí. Otra relación duradera, sincera y fraternal es con México y con América Latina. ¿Cómo explican ese recibimiento, esa manera en que México y América Latina haya acogido la música de los lesbianos? La relación con México ha sido un flechazo desde el principio. Nosotros ya notábamos desde el otro lado del Atlántico que algo estaba sucediendo, eso antes de que nos hubiéramos ido por primera vez. Mira, en eso es bonito este acercamiento a Guadalajara porque es distinto al que estamos acostumbrados. O sea, nos hace especialmente ilusión a poder estar o sea, en este hermanamiento entre Guadalajara y Barcelona, la ciudad de las rosas y una ciudad, Barcelona, a la cual le debe mucho al libro, le debe mucho a la rosa. Y yo creo que es bonito, ¿no? O sea, poder hacerlo desde este punto de vista distinto, que no es el de siempre, ¿no? De llegar a hacer un concierto, sino de estar inmersos en esta ubicación con el film, libros. Santi va a tener algunas otras actuaciones vinculadas a esto, por lo tanto, felices y contentos de esto. Muy buenas noches, Guadalajara.
Quería deciros que estamos súper orgullosos de estar en un evento donde parte de nuestra Barcelona está aquí con vosotros. Somos la ciudad invitada y teníamos como una cierta presión por estar a la altura de este honor que se nos ha brindado. Pero había gente de Barcelona que nos decía, pero ¿se os conoce en Guadalajara? Y, sí, un poquito, sí. Hace años que pasamos por aquí, la verdad. Nada, muy contentos. Volveremos el año que viene, ¿verdad? Sí. Que sepáis que hoy vamos a darlo todo y que ojalá cantéis como si no hubiera un mañana, porque nunca se sabe. Ojalá sean muchas más noches reversibles como esta. Quiero planear sobre tu tierra estable. Quisiera regresar a ser viento suave. Cuando yo solo era brisa, acuérdate bien que al no poder mirarme sabía que existía, solo si a ti te podía mover. De casi todos mis viajes, de ahí me llevé varias canciones de aire, recuerdos de viajes que mares del trópico adquirí. Después de 20 inviernos, acuérdate bien, por las presiones de aire, los círculos radiales se empezaron a expandir. Mientras tanto tú tan anclada en tus raíces, con esfuerzo percibiste que invertí mi dirección. De quien siembra vientos, que se dice ya lo sabes. Solo cuando te quebraste, solo entonces me di cuenta, era yo. El huracán de una escala descomunal, crecido en su arrogancia por sí mismo, dio una vuelta en espiral. Y ese huracán, con la luz de lunas de hiel, a 1000 metros del suelo, a duras penas, se dio cuenta que arrasó. Se de comprender cualquier motivo al sinsentido ha dejado hombres de ciencia sin salir de sus porqués. Fenómenos del mal, desastres que vienen y van, que van sucediendo sin aviso fiable o preventiva medición. Tu tierra antes dormida, de tu lava se llenó. Cerramos aeropuertos, desviamos los aviones del perdón. Ya no hay nada en mí, solo restos que destruyen. Y mi huracán y una escala de fuerza 6 a 1000 metros del suelo, a duras penas se dio cuenta que arrasó.
su arrogancia por sí mismo y una gran vuelta en espiral. Y ese huracán quiso huir de su propio ser, se fue a otras ciudades convencido que a tus islas